Sí, sí, se ve todo negro. ¿Cómo dice? No te entiendo. Se ve todo oscuro, negro. Ah, no, que ve todo oscuro. ¿Por qué ve todo oscuro? A ver, un momentito, ¿no? Un momentito. Que las citoquinas, la naturaleza química de las citoquinas son glucoproteínas que van a ser secretadas por... ¿No se ve? Sí. Que son secretadas por las células de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Y ya vamos a ver cómo median estas citoquinas muchas funciones. Y vamos a ver que estas citoquinas se originan en respuesta a un microorganismo o a otros antígenos. Dentro de las funciones que median las citoquinas están la promoción o que promueven la proliferación celular, promueven la activación y la diferenciación de las células y también participan en la regulación de la respuesta inmune. Después vamos a continuar viendo la nomenclatura, sus propiedades, sus acciones y las funciones. Seguimos con la otra diapositiva. ¿Cuál es la nomenclatura de las citoquinas? Antes, las citoquinas recibían su nombre en función de las células que las producían. Así se llamaban monocinas, las que eran producidas por los linfocitos mononucleares, o linfocinas, las producidas por los linfocitos. Pero ¿qué pasaba? Había proteínas que eran sintetizadas, las mismas proteínas, tanto por monocitos como por linfocitos. Por lo tanto, se comenzó a utilizar el término genérico de citocinas. A su vez, debido a que estas citocinas eran producidas por los leucocitos, ya sabemos que son los leucocitos, y que van a actuar sobre otros leucocitos, las citocinas reciben el nombre también de interleuquinas o interleucinas. Y se las denomina con las siglas IL con un subíndice numérico. También hablamos de citoquinas o citoxinas o citoquinas también cuando nos referimos a los interferones, cuya sigla es IFL. Son citoquinas que son producidas en respuesta a una agresión. Su nombre deriva, hay dos tipos, las de tipo 1 y las de tipo 2. Estas se originan cuando se produce una infección viral. Y estas citoquinas se sintetizan para bloquear la replicación viral. Hay dos tipos, la de tipo 1, que son tipos alfa y beta, y las de tipo 2, que son el interferón de tipo gamma. El interferón alfa y beta tiene un papel fundamentalmente antivírico. Este también es antivírico, pero en forma indirecta, porque lo digo ahora, pero después lo van a entender, son sintetizadas por una subpoblación de linfocitos T que se llaman linfocitos T helper 1, y este interferón gamma lo que hace es activar a los macrófagos cuando la infección o cuando se ha gatillado esa respuesta inmune con una bacteria extracelular que después se hace intracelular dentro de los macrófagos.
Los interferones también participan en la regulación de la respuesta inmune y en la respuesta inmune inflamatoria, ya lo vamos a ver cuando veamos el capítulo de respuesta inmune inespecífica. También tenemos la familia del factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral, que son producidos por macrófagos y por linfocitos, cuya función es, como dicen, destruir las células tumorales, pero también tienen mucha importancia en la respuesta inflamatoria. Con respecto a esto, hay muchas citocinas que funcionan como factores estimulantes de colonias o factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento se llaman factores estimulantes de colonia, y hay muchos, ¿sí? Entre ellos está el factor estimulante de los granulocitos, el factor estimulante de los granulocitos monocitos y el factor estimulante de los monocitos que me olvidé de colocar acá. Estos factores estimulantes son los que estimulan la diferenciación o el crecimiento de distintos tipos celulares. Y también dentro de las citoquinas están las quimiosinas, que constituyen una familia de proteínas muy importantes involucradas en la circulación y en la migración de los leucocitos, porque actúan como factores quimiotácticos. Entre ellos tenemos la interleuquina 8, que es un quimiotáctico por excelencia de los polimorfonucleares, y ya si ustedes repasan las clases anteriores, cuando las células inmunes tenían que atravesar las vénulas del endotelio alto, también participaban determinadas quimiosinas. ¿Para qué sirven las citocinas? Las citocinas sirven para conectar, son señales que se envían de célula a célula. Van a conectar, van a comunicar, van a interrelacionar las células del sistema inmune para poder elaborar una respuesta. El sistema inmune, como ustedes saben, está formado por muchas células. Y estas células están constantemente emitiendo y recibiendo señales químicas o citocinas. Las citocinas, para ejercer su acción, deben unirse a receptores específicos que están en la superficie de la célula. Y quiero que les quede claro que las citocinas se sintetizan en respuesta a un microorganismo o a otro tipo de antígeno. Vamos a ver ahora cuáles son las propiedades. Hemos dicho que son glucoproteínas. Son glucoproteínas de bajo peso molecular que son solubles. Tienen una vida media corta y actúan en bajas concentraciones, del orden de los nanogramos a picogramos. Poseen una gran diversidad de estructuras y se sintetizan de novo, acá, de novo. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir cuando decimos que se sintetiza de novo? Quiere decir que se sintetizan en el momento en que la célula es estimulada, o sea, que no están almacenadas. Por lo tanto, para que sean sintetizadas y liberadas, necesitan un tiempo para su formación. Por lo tanto, las citocinas son de secreción transitoria y autolimitada, e inician su acción sí o sí, uniéndose a receptores específicos. Esto es muy importante. Las citocinas, estos se van a unir a estos receptores con alta afinidad
Por lo tanto, si se unen con alta afinidad, se necesita pequeña cantidad de citoquinas para provocar sus efectos biológicos. Entonces, cuando las citocinas se unen a las células que se llaman células diana, estas células diana son estimuladas para una función concreta. Estas respuestas celulares, ya vamos a ver, que consisten en cambios en la expresión de las células, de los genes, estimulan cambio en los genes, ya que se activan factores de transcripción. Y estos factores de transcripción dan lugar a la síntesis de estas citoquinas. ¿Cuáles son las acciones de las citoquinas? Las citoquinas pueden ejercer un pleiotropismo, redundancia, sinergia o antagonismo. ¿Qué significa pleiotropismo? Pleiotropismo. Es la capacidad que tiene una citoquina para actuar sobre distintos tipos celulares. En este caso observamos la interleuquina 4. La interleuquina 4 en una respuesta inmune alérgica o en el caso de una infección por parásitos, va a actuar sobre los linfocitos B para producir el switch, quiere decir, o cambio para la síntesis de la inmunoglobulina E. Pero también la interleuquina 4 va a actuar sobre los linfocitos T CD4 positivo para que se diferencien en el perfil T helper 2. Ya vamos a ver que los linfocitos T CD4 positivo, este es un proreceptor, se diferencian en dos poblaciones, subpoblaciones, T helper 1 y T helper 2. Y también el interleuquina 4 puede producir una inhibición de los macrófagos, en este caso está regulando la respuesta. Cuando hablamos de redundancia, nos referimos a que muchas citocinas, múltiples citocinas, van a ejercer el mismo efecto funcional. Por ejemplo, la interleuquina 2, la interleuquina 4 y la interleuquina 5. Esto es en el caso de una respuesta inmune normal. La interleuquina 2 que va a proliferar a los linfocitos T que están activados. La interleuquina 4 también induce la expansión clonal, lo mismo que la interleuquina 5. Recalco, esto es en una respuesta inmune normal. ¿Cuándo hablamos de sinergia? Hablamos de sinergia cuando dos o más citocinas ejercen efectos aditivos, quiere decir que se suman. Quiere decir que, por un lado, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral, cuando nosotros tenemos una infección vírica, en este caso, se va a producir un aumento en la expresión del complejo mayor, este se llama complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 en todos los tipos celulares, y ese es el efecto antivírico que va a tener el interferón gamma junto con el TNF. Y el efecto de antagonismo quiere decir que una citoquina inhibe la acción de la otra. Así que, como hemos dicho, que el interferón gamma activa a los macrófagos para que puedan eliminar esas bacterias que se han hecho intracelular, la interleuquina 4 va a inhibir esta activación de los macrófagos porque la interleuquina 10 está regulando la respuesta. Pasamos a la otra diapositiva.
Las citoquinas pueden tener un efecto autocrino, paracrino o endocrino. Un efecto autocrino quiere decir que la citoquina, que es liberada por una célula, va a actuar sobre receptores que están en la misma célula. Por ejemplo, la interleuquina 2, que es liberada por los linfocitos T, cuando ya se ha producido la presentación antigénica, el linfocito T libera interleuquina 2 y esa interleuquina 2 de este linfocito se une a receptores de la interleuquina 2 que están sobre el mismo linfocito T y lo induce a proliferar. No se conoce muy bien el mecanismo, pero es así. Ella secreta la interleuquina 2 que actúa sobre receptores para la interleuquina 2. Profe, disculpe. Sí, Tengo una consulta, perdón. Con respecto a la diapositiva anterior, ¿puede repetir cuál es la función del antagonismo? Cuando una citosina inhibe la acción de la otra. El interferón gamma ya hemos visto que produce un aumento en la activación de los macrófagos. En este caso, es el caso de bacterias que son extracelulares, por ejemplo, los Mycobacterium, son bacterias extracelulares que cuando ingresan a la célula tienen la capacidad de evadir la fagocitosis. Entonces, este macrófago, que es una célula especializada para realizar la fagocitosis, no puede destruirlo por el mecanismo de la fagocitosis. Entonces se genera todo un mecanismo de síntesis de interferón gamma que activa este macrófago por otra vía para destruir ese patógeno que está dentro del citoplasma, pero no dentro de los fagosomas. Y la interleuquina 10 inhibe la acción de esta, porque no permite la activación de los macrófagos. Bien, ¿Está claro? Gracias. No tiene por qué. Bien. Con respecto al efecto paracrino, hablamos de cuando las células actúan sobre receptores de células vecinas. Tenemos, por ejemplo, en la respuesta inmune humoral, se van a secretar muchas citoquinas, entre ellas está la interleuquina 6. La interleuquina 6 se secreta y hace que los linfocitos B se diferencien a células plasmáticas que son las secretoras de los anticuerpos. Y por último, las citoquinas pueden tener un efecto endocrino. Estos dos son efectos locales. El autocrino y el paracrino son efectos locales. Pero el efecto endocrino es un efecto sistémico, porque es cuando la citosina va a ejercer su efecto muy alejado del lugar donde ha sido secretada. Se disemina por el organismo a lugares alejados. Las dianas están en lugares alejados del lugar donde se ha sintetizado. ¿Cuáles son los ejemplos de un efecto endocrino? Ejemplo de ellos son los factores estimulantes de colonia, tanto de granulocitos como de monocitos. Esto se da cuando tenemos una reacción inflamatoria. Se están consumiendo los neutrófilos que tienen la capacidad de fagocitar una sola vez al microorganismo y después mueren y se transforman en pus. La pus son los neutrófilos que han muerto porque han tratado de eliminar el patógeno por la fagocitosis. Entonces, en ese mecanismo, los factores estimulantes de colonia de monocitos y de granulocitos
actúan como una hormona endocrina y se modifican hasta la médula ósea para estimular la síntesis de neutrófilos para que aumente la cantidad de neutrófilos a nivel sanguíneo. Ese es un efecto endocrino. Otro efecto endocrino lo tenemos con la interleuquina 3. La interleuquina 3 es una citoquina que es sintetizada por linfocitos T CD4 positivos, que se sintetizan a nivel sistémico, y que va a viajar a la médula ósea y es una citocina hematopoyética, porque va a favorecer la expansión de todas las células a nivel de médula ósea. Bueno, eso es con respecto al efecto endócrino. Pasamos a la otra diapositiva. Dijimos que las citocinas se generan o se originan en respuesta a microorganismos o a otros antígenos, a muchos antígenos diferentes. Por un lado pueden ser los antígenos, antígenos que se van a, pueden ser antígenos, pueden ser los PAM, los patrones moleculares asociados a los patógenos o los anticuerpos. Estos antígenos que van a ser presentados a los linfocitos T en los órganos linfáticos secundarios, ahí es donde se realiza la presentación antigénica y a través del TCR. El TCR es el receptor de la célula T. Los linfocitos T reconocen los antígenos o los patógenos a través de su receptor antigénico. Y de acuerdo al tipo de antígeno, vamos a tener el desarrollo de linfocitos T CD4 positivos, linfocitos T helper 1 o linfocitos T helper 2. Esto se da... No. Bueno, chicos, les pido por favor. A ver, voy a suspender. Yo les he pedido por favor, la clase anterior, que se registren con nombre y apellido como estaban inscritos. Bueno. Yo ahora, les pido por favor la próxima clase con nombre y apellido para evitar cualquier inconveniente que ustedes ya pueden haberse informado con todos los noticieros que hay. Bueno, claro, la que no se ha inscrito ni en el formulario, ni en el campus, ya no va a poder participar de las reuniones de las clases virtuales. Bueno, entonces, esto corresponde a la presentación de antígenos de la inmunidad adaptativa. Esto también es de la inmunidad adaptativa, es cuando los anticuerpos se van a unir a los antígenos y van a producir lo que se llama la opsonización. Es cuando las moléculas de inmunoglobulina rodean al patógeno para facilitar toda la respuesta, ¿sí? Acá también tenemos una respuesta inmune adaptativa. Y con respecto a los PAMs, acá nos estamos refiriendo a la respuesta inmune innata. Recuerdan que los PAMs eran patrones moleculares que estaban en los patógenos, que eran estructuras compartidas y conservadas en distintos microorganismos
y que son reconocidas por los receptores de reconocimiento de patrones, entre los que están los Toll-like receptors. Bueno, entonces, de acuerdo a las acciones biológicas, podemos clasificar las citoquinas como citoquinas de la respuesta inmune innata, citoquinas de la respuesta inmune adaptativa y los mediadores de la hematopoiesis. En las citoquinas de la inmunidad innata tenemos estas citoquinas y les he agregado también el interferón alfa y el interferón beta. Estas citoquinas son producidas por tanto células que participan de la respuesta inmune innata como también por los linfocitos NK. Recuerden que los linfocitos NK participan en la parte de la respuesta inmune innata frente a una infección vírica. Bueno, esta inmunidad innata, todos estos son mediadores de la inflamación. Cuando veamos respuesta inmune inflamatoria, vamos a ver cómo actúan y qué hacen cada uno de ellos en la inflamación. Esta inflamación, esta respuesta inflamatoria que se da frente a estos estímulos, va a hacer que las células que participan en la inmunidad innata traten de eliminar el patógeno por el proceso, por el mecanismo de la fagocitosis. Estos patógenos, que son los PAMs, pueden ser el LPS, de las bacterias gram negativas, los péptidos glicanos, de las gram positivas, y también pueden ser de ARN o ADN víricos. Bueno, el interferón gamma, ya hemos dicho que es sintetizado por los linfocitos T helper 2 y van a estimular a los macrófagos. Las citoquinas de la inmunidad innata, tenemos la interleuquina 2, la interleuquina 4, la 5, y también está esta, que está en ambas partes porque es producida por linfocitos, pero actúan en la parte innata. Entonces, cuando se sintetizan estas citoquinas, a ver, un momentito, chicos. No, volver. Voy a interrumpir 5 minutos la clase, por favor. Poneme manía casi. Poneme sin voz. Disculpen, 5 minutos que tengo.
¿De dónde están los mediadores? ¿Se la apoyo? Disculpen, les pido mil disculpas, chicos. Ahí está. ¿Me escuchan? Les pido mil disculpas. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, profe, se escucha. Bueno, les pido mil disculpas porque he tenido que atender una llamada urgente y ¿están viendo bien el Power? ¿Lo ven al Power, chicos? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, les pido mil disculpas. Entonces, hablamos ahora de ya me perdí de dónde iba. Bueno, tenemos las citoquinas de la inmunidad innata que son producidas por los linfocitos T, y estas citoquinas que son muy importantes porque van a regular la expansión clonal o la proliferación de las células y también van a regular la diferenciación de los distintos tipos y subtipos de linfocitos B, de linfocitos T y de linfocitos B. Y después tenemos los mediadores de la hematopoiesis, que son citoquinas producidas por el estroma de la médula ósea. Ustedes saben que el estroma de la médula ósea cumple un papel muy importante, no solo como sostén, sino también sintetizando factores de crecimiento y citoquinas. ¿Cuáles son los mediadores o mediadores del hematopoiesis o citocinas hematopoyéticas? Citocinas, acá tendría que haber puesto citocinas hematopoyéticas. Tenemos lo que se llama el ligando de c-KIT o factor de células pluripotenciales. El c-KIT, solito que está acá, es un receptor de membrana que expresan las células progenitoras pluripotenciales que están en la médula ósea, que tienen actividad tirosina sinasa. La citoquina que interactúa con el c-KIT, con este receptor, se llama ligando de c-KIT. O sea, el nombre de la citoquina es ligando de c-KIT. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese nombre? Porque actúa sobre todas las células pluripotenciales inmaduras. Por eso, ligando de c-KIT, el c-KIT, por eso el c-KIT se llama receptor del factor de células pluripotenciales. Bien, la interleuquina 7. La interleuquina 7 es sintetizada por células estromales y por fibroblastos, que van a estimular la supervivencia y la expansión de los precursores inmaduros, de las estirpes de linfocitos B y de linfocitos T. Antes, recuerden bien lo que les estoy diciendo, antes de que adquieran los receptores antigénicos. ¿Cuáles son esos receptores antigénicos? Para el linfocito B, el receptor antigénico se llama BCR, con mayúscula. Y BCR, y para el linfocito T se llama TCR. ¿Sí? Ahora, cuando no está el gen para el receptor de esta citoquina, de la 7, está asociado a linfopenia, una inmunodeficiencia. Hablamos ahora de la interleuquina 3 que les nombré recién, ¿se acuerdan? Que les dije que es producida por los linfocitos T CD4 positivos, que va a actuar
sobre los progenitores inmaduros de la médula ósea. Por eso se dice que tiene efecto autocrino, actúa o ejerce su efecto a la distancia. ¿Qué hace la interleuquina 3? Favorece la expansión de células que se diferencian en todos los tipos celulares maduros, de todas. Y tenemos esto que les he nombrado recién, el factor estimulante de Colonia de los monocitos granulocitos, factor estimulante de Colonia de los monocitos y el factor estimulante de Colonia de los granulocitos. Todas estas citocinas son producidas o sintetizadas por linfocitos T activados, por macrófagos. También las sintetizan las células endoteliales, las células del estroma de la médula ósea. Y también tienen efecto endocrino, porque van a actuar a la distancia. Actúan sobre los progenitores inmaduros medulares, aumentando la producción. En este caso va a aumentar la producción tanto de los granulocitos como de los monocitos. Este aumentará la producción de los monocitos y este aumentará la producción de los granulocitos. Bueno, estas son las citoquinas sintetizadas por los macrófagos. Estos son subpoblaciones que provienen de los linfocitos T CD4 positivos, que se van a diferenciar en un perfil T-helper 1 y en un perfil T-helper 2. Estas son las citoquinas, ¿sí? Ya vamos a ir viendo cada una qué hace. Y el linfocito T citotóxico, que proviene de un linfocito T CD8 positivo, que va a producir esta citocina. Y los linfocitos B, que no producen interleuquina. Bueno, estas tablas que están en el libro de Abbas, la buscan en el capítulo 12, figura 3, están las citoquinas de la inmunidad innata, están todas las citoquinas y quimiosinas e interleucinas que hemos ido nombrando recién, qué células las produce y cuál es el efecto biológico que tiene cada una de estas citoquinas. Es más o menos lo que les he venido diciendo, nada más que acá está todo bien clarito. Hay cosas que no les he nombrado, pero ¿por qué? Porque todavía no hemos visto todos estos procesos. Pero acá está todo, toda la función y todos los efectos que tienen las citoquinas que van a actuar en la inmunidad inmune. En la próxima diapositiva tenemos todas las citoquinas que van a actuar en la inmunidad adaptativa. Esa que les he nombrado recién, cuáles son las células que las producen y cuáles son los efectos biológicos que tienen esta citoquina. Esto está todo, lo he sacado todo del libro de Abbas, cuyo link está en el campus. De ahí lo pueden ver perfectamente. Y por último están las citoquinas, citocinas hematopoyéticas, que son las que les he nombrado recién. ¿Cuáles son las células que las producen? ¿Cuáles son las células diana, ¿sí?, sobre las que actúa? ¿Y cuáles son las células que inducen la proliferación? Con esto terminamos la parte de las citoquinas y vamos a comenzar con el tema de los marcadores y receptores.
¿Qué son los marcadores y receptores? ¿Qué son? Marcadores y receptores son estructuras que se encuentran en la superficie de la célula. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar un marcador o de un receptor? Marcadores de las células identifican poblaciones celulares y los receptores van a interactuar con un ligando y produce la activación de esa célula. Acá están los marcadores, se identifican con estos CD o grupos de diferenciación utilizando anticuerpos monoclonales anti-CD. Por ejemplo, queremos identificar una población, queremos ver si en un preparado hay linfocitos TCD4 positivos, entonces vamos a utilizar un anticuerpo monoclonal anti-CD4 positivo marcado con alguna enzima o con algún fluorocromo y vamos a ver esa interacción. Este tema de interacción lo vamos a ver en las próximas clases, que se llama interacción antígeno-anticuerpo, y cómo vamos a ver esa interacción. Entonces, con respecto a los receptores, todos los receptores, hay receptores de antígenos, hay receptores de citocinas, hay receptores de factores de crecimiento y hay receptores para mitógenos. Todos estos receptores, a excepción del receptor de mitógeno, pertenecen a la superfamilia de inmunoglobulinas, porque tienen una estructura globular o de loops semejante a las inmunoglobulinas. La superfamilia de inmunoglobulinas la vamos a ver en el tema 5 o 6, no me acuerdo, de anticuerpos. En el tema de anticuerpos vamos a ver la estructura. Estos receptores, si bien están en todas las células inmunes, pero no todas las células poseen todos los receptores. Por ejemplo, ¿quiénes tienen receptores de antígeno? Solo los linfocitos B y los linfocitos T, que se llaman, para los linfocitos B, se llaman BCR, y para los linfocitos T, se llaman TCR. Receptores para citoquinas, casi todas las células inmunes los tienen. Los factores de crecimiento, casi todas las células, es necesario que tengan factores de crecimiento, porque si no, no hay expansión clonal, sobre todo los linfocitos B y los linfocitos T. Recuerden que las células inmunes de la respuesta innata no tienen expansión clonal. Recuerden que ya lo comentamos en la primera clase. Y los receptores para mitógeno, que solo están en los linfocitos B y en los linfocitos T. Son mitógenos, son pruebas que se realizan y que estimulan la blastogénesis de células en cultivos celulares, o sea, in vitro, o sea, en la mesada, en el laboratorio. A su vez, los receptores pueden ser receptores endocíticos o fagocíticos, que son los receptores que van a emitir, van a captar ese antígeno, van a recibir y van a estimular a la célula para que realice la fagocitosis. Y hay receptores de señalización
que van a inducir factores transcripcionales por una cascada de fosforilaciones y desfosforilaciones, hacen que los factores transcripcionales transloquen al núcleo. Y cuando están en el núcleo van a activar los genes para la síntesis de las citoquinas. Recuerden que hemos dicho que las citocinas se sintetizan de novo. Cuando reciben la señal, hay una serie de señales dentro del citoplasma de la célula hasta que llega al núcleo que le indica a la célula que transcriba y traduzca y sintetice las proteínas para formar las citocinas. Pasamos a la otra diapositiva. Las células de la respuesta inmune innata van a reconocer a los microorganismos a través de los receptores de reconocimiento de patrones. ¿Se acuerdan? Los RRP, que van a reconocer los PAMPs. Los PAMPs son reconocidos por receptores de tipo Toll o Toll-like receptor. ¿Sí? O sea, que las células, los macrófagos y las células dendríticas, que son células que participan en la respuesta inmune innata, van a detectar PAMPs. Los PAMPs, que son estructuras altamente conservadas y compartidas por grupos de patógenos. Acá tenemos, por ejemplo, la pared celular de una bacteria gram negativa, donde el lipopolisacárido es un PAMP. ¿Recuerdan? En las bacterias gram negativas tenemos el ácido lipoproteico y el péptidoglicano que actúan como PAMPs y son reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones, entre los que están los Toll-like receptors. Hasta ahora se han descubierto estos Toll-like que están acá, y esto significa ligando, quiere decir cuál es el ligando que es reconocido por cada uno de estos receptores. Dentro de los Toll-like receptors hay Toll-like receptors que están en la superficie de las células y hay otros Toll-like receptors que están adentro de la célula en endosomas. Esto es un endosoma. Entonces, la asociación de Toll-like receptor 1 y 2, cuando se unen estos dos, van a reconocer micobacterias, por ejemplo. El Toll-like receptor 2 va a reconocer bacterias gram positivas. El Toll-like receptor 3 reconoce LPS, por lo tanto, va a reconocer bacterias gram negativas. Profe, Sí. le hago una Escucho. pregunta. ¿Por qué la tipo 2 reconoce solamente la gram negativa y no la gram negativa y no la positiva si ambas dos tienen peptidoglicano? No, porque a ver, volvamos a la anterior. El péptidoglicano que está acá está en muy baja proporción. Acá lo que abunda es el lipopolisacárido. ¿Sí? Acá va a reconocer estas estructuras que son más externas a la membrana y por eso el lipopolisacárido 2, el 4, reconoce bacterias gram negativas. O sea, porque en menor proporción el peptidoglicano en la gram negativa Sí. no es reconocida, por eso. No, exactamente. Acá así, exactamente como decís. El Toll-like receptor 5 reconoce flagelina. La flagelina es una proteína que permite tanto a las bacterias como a los parásitos tener movilidad. Entonces,
PAMs, porque esto corresponde a un PAM, cuando el sistema inmune innato detecta una flagelina, detecta que algo anormal está sucediendo. Entonces pone en marcha todo su mecanismo innato para tratar de eliminar ese patógeno. ¿Sí? Entonces el Toll-like receptor 5 va a reconocer flagelina. Dentro de los que están en los endosomas, recuerdan que es para la identificación de los antígenos víricos. Los antígenos víricos, que son, entre paréntesis, entre comillas, parásitos obligados, no porque sean parásitos, sino que los virus, para sobrevivir y poder multiplicarse, necesitan de la maquinaria biosintética de las células. Entonces, para ello, se ponen en endosomas para multiplicarse. Pero ahí son reconocidos por estos Toll-like receptor. El Toll-like receptor 3, que va a reconocer ARN viral, BC quiere decir bicatenario. El 7 va a reconocer monocatenario, igual que el 8. Y este 9 va a reconocer ADN viral, ¿sí? De la secuencia citidina-guanidina. Estos son segmentos no metilados que son frecuentes en las secuencias de ADN bacteriano bicatenario, pero que no se encuentran en el ADN de los mamíferos. ¿Está claro? Bueno, y acá tenemos lo que les decía recién. Tenemos el receptor, el receptor de reconocimiento de patógeno. Esta es una diapositiva que está en el pizarro, que va a reconocer una... ¿Sí? Disculpe, en la diapositiva anterior también aparece la 10. La 10 no la veo en este esquema. Bueno, se memoriza, no puedo tocar esto acá, porque si muevo, no sé si tengo miedo de... No, me refiero a que la 10 no está en el esquema que sigue. No sé qué no está. Es que esto está esto está en el pizarro. Y esto que les he puesto acá está en el ABAS. Estas son las Toll-like receptor que ustedes tienen que... hay muchos, yo creo que llegan hasta 12. Ya se están descubriendo otros Toll-like receptor. Los Toll-like receptor, son receptores de señalización que van a producir una señal a la célula. Esto ustedes pisar, lo revisan de ahí. Va a activar factores de transcripción. Los factores de transcripción van a ir al núcleo, van a transcribir genes. Estos genes se van a traducir en las distintas proteínas. Así es como funcionan estos receptores de señalización. Pasamos a los receptores de macrófagos y de neutrófilos. Los macrófagos y los receptores, los macrófagos y los polimorfos nucleares expresan en su superficie muchos tipos de receptores que son capaces de reconocer microorganismos y estimular la fagocitosis para tratar de eliminarlos. Primero tiene que reconocerlos y después estimula la fagocitosis. Y hay otros que son receptores de señalización como los Toll-like receptor. Dentro de los receptores endocíticos están los receptores de manosa, que están presentes sobre todo en los macrófagos. Este receptor de manosa es una lectina que se une a las manosas y a las fucosas que están en las glucoproteínas
y en los glucolípidos que forman parte de las paredes celulares de las bacterias. Eso es en los microorganismos, porque los mamíferos tienen ácido siálico en las glucoproteínas o glucolípidos. No tienen ni manosas ni fucosas. Tienen ácido láctico o tienen N-acetilgalactosamina. Por lo tanto, el receptor de manosa solo va a reconocer a un microorganismo. Nunca va a poder gatillar una respuesta sobre las células del huésped, o sea, del hospedador. Los receptores basureros o scavenger reconocen polianiones. ¿Qué son los polianiones? Pueden reconocer lipopolisacáridos, polirribonucleótidos, ácidos lipoteicoicos, que son los que abundan en los microorganismos. Y receptores para las opsoninas. Las opsoninas son moléculas que van a recubrir al microorganismo. Eso de recubrir se dice, van a opsonizar a los microorganismos y van a estimular la fagocitosis. ¿Qué ejemplos de opsoninas? Puede ser las opsoninas, es la inmunoglobulina G, actúa como opsonina. También fracciones del complemento. Lo ponen así, vamos a ver después el tema de complemento. El complemento cuando se activa, se fracciona en distintos fragmentos. El fragmento C3b del complemento actúa como una opsonina. Otras opsoninas importantes son las lectinas fijadoras de manosa, las fibronectinas, la proteína C reactiva y el fibrinógeno. Tenemos también receptores para quimiosina, que son, ya hemos visto, que son las que le permiten migrar a las células, porque son quimioatractantes, y receptores de señalización como los Toll-like receptors. Bueno, acá tenemos, esto es del TISAR, después por supuesto con esto lo van y lo revisan en el TISAR. Tenemos receptores del complemento que les decía, que se llaman receptores para el C3D, que se llaman CR3, o también se lo identifica con los grupos de diferenciación, que es el CD18 o CD35, depende del fragmento del complemento que opsoniza al microorganismo. Tiene los receptores de anticuerpos. Este receptor, ¿cómo se llama? Se llama R de receptor, FC gamma R2. Quiere decir que es el receptor para el FC de la inmunoglobulina G. Gamma es la cadena pesada de la inmunoglobulina G. La cadena pesada de todas las inmunoglobulinas es la que distingue o diferencia el isotipo de inmunoglobulina. Tenemos también receptores para la adhesión celular, para que se adhieran o para que migren. Aquí tenemos los receptores de los macrófagos. También tenemos receptores para el complemento, receptores para el FC. Acá dice receptores del anticuerpo, pero acá tenemos, por ejemplo, tres tipos que depende del marcador que se utilice. Tenemos FC, receptor para el FC gamma 1, el receptor 2 y el receptor 3.
tenemos también receptores para las citoquinas. A su vez, los macrófagos tienen receptores, no, me he confundido, chicos, esto es para los, perdón, esto no, esto lo borran porque esto me he confundido de diapositiva, esto es solo los linfocitos B, no, esto no lo tomen en cuenta, me he confundido, esto es para los linfocitos B y los linfocitos T, esto no va, los macrófagos no tienen receptores para los mitógenos. Y después sí tiene receptores para el FC, que es lo que les he dicho, receptores del IgG, para los componentes de complemento, las manosas y las citoquinas. Esto lo sacan, por favor. Receptores de mitógeno no tienen los macrófagos. Pasamos a los linfocitos T. Los linfocitos T, que sí tienen receptores para el mitógeno, que se llaman concanavalina A, tienen receptores para citocinas. El receptor antigénico del linfocito T se llama TCR, receptor de la célula T. Y siempre va acompañado de esta molécula que se llama CD3. El receptor TCR es el que va a hacer el reconocimiento del patógeno, pero la señal es enviada por esta molécula CD3. A su vez, este receptor antigénico está íntimamente relacionado con correceptores que se llaman CD4 o CD8, que son las que van a reconocer a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. El correceptor CD4 reconoce CMH de clase 1 y el CD8 reconoce el CMH de clase, me he confundido, CD4 reconoce de clase 2 y CD8 reconoce de clase 1, ya estoy mareado. Tiene receptores también para el complemento, tiene receptores para el FC de otras inmunoglobulinas, por ejemplo, FC gamma para la IgG, FC alfa para la IgA, FC epsilon para la IgE. Tiene receptores para la interleuquina 2. Recuerden que la interleuquina 2 tiene un efecto autocrino, es sintetizada por el mismo linfocito T y actúa sobre receptores que tiene la misma célula para estimular su proliferación o lo que se dice también su expansión clonal. Los linfocitos B también tienen receptores para el LPS, que es un receptor mitogénico que induce la blastogénesis. Tenemos receptores para las citoquinas, para la interleuquina 5, la interleuquina 4, la interleuquina 2. Receptores antigénicos. En el caso del linfocito B decimos que se llaman BCR, receptor de la célula B. También acá vamos a ver que este receptor, la única función que tiene es reconocer el patógeno y que hay otras cadenas que se llaman cadenas laterales, que se llaman inmunoglobulina alfa e inmunoglobulina beta, que son las que van a enviar las señales al interior de la célula. ¿Cuáles son los marcadores de los linfocitos T? Los marcadores tenemos el receptor antigénico TCR, es exclusivo de los linfocitos T, el CD2, también que va a inducir la expansión de todos los linfocitos T, el CD3, recuerden, que aumenta a nivel de médula ósea, la expansión de todas las células, el CD4 que es para linfocitos T helper, y el CD8 que es para linfocitos T citotóxicos. ¿Cuáles son los marcadores de los linfocitos B? El receptor de antígeno, BCR, que también actúa como marcador, lo mismo que acá. Acá nosotros decimos que el BCR y el PCR son receptores de antígeno, pero al mismo tiempo son marcadores, porque solamente lo tienen, en este caso los linfocitos T,
y en este caso solo los linfocitos B. Los linfocitos B también pueden ser identificar la población B con este anticuerpo monoclonal CD19, CD20, o sea, tiene el linfocito B CD19, CD20 y CD21. Se identifican todos estos con anticuerpos monoclonales anti-CD, anti-CD19, anti-CD20. A su vez, los linfocitos T, las subpoblaciones, que no pueden diferenciarse histológicamente, sino que se diferencia por el patrón de citoquinas que sintetizan la célula dendrítica, que se la puede identificar, tienen CD11C, los macrófagos tienen F480, y tanto la célula dendrítica como los macrófagos tienen un CD que es 8086. Cuando aparece el 86 es característico de que han adquirido competencia para migrar. Bueno, está muy lindo esta tabla, está en el pizar, que identifica los linfocitos B y los linfocitos T. Es más o menos todo lo que venimos conversando ya de estas tres clases, donde se desarrollan y adquieren competencia inmunológica en la médula ósea, donde se establece plaquetesia, y los linfocitos T en el timo. ¿Cuál es su distribución en los órganos linfáticos secundarios? La circulación, ¿cuál es el receptor antigénico? Acá está todo lo que nos ha hablado recién. Ese receptor se llama antígenos de superficie, que son las inmunoglobulinas. Estos tienen CD. ¿Cuáles son los mitógenos que favorecen la blastogénesis? ¿Qué antígenos reconocen? Reconocen los B, reconocen antígeno nativo, o sea, la proteína, el antígeno como está sin ser procesado. Cambia el linfocito T. Al linfocito T le tienen que presentar el antígeno, que es procesado y presentado por las células presentadoras de antígeno. Los linfocitos B van a originar células plasmáticas y linfocitos de memoria, y las células T van a originar linfocitos T efectores, que son los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos CD4 positivo, T-helper1, T-helper2, y linfocitos T de memoria. Los linfocitos B secretan inmunoglobulinas, no los B, sino las células plasmáticas, y los linfocitos T van a secretar citoquinas. Bueno, dentro de los linfocitos T, el receptor de los antígenos, el receptor de los linfocitos T, que se llama TCR, es un heterodímero formado por dos cadenas, una alfa y otra beta, que es la subpoblación de linfocitos más común, y es la que está en los órganos linfáticos secundarios y en la circulación. Hay otra subpoblación que se llama linfocitos T, o el receptor, linfocitos T gamma delta, porque son linfocitos que tienen su TCR formado por un heterodímero con cadenas gamma y delta. Estos linfocitos están en menor proporción y se los encuentra preferentemente alojados en la piel y en las mucosas. Este receptor, TCR alfa-beta, tiene moléculas accesorias que son los correceptores CD4 o CD8, es más o menos lo que les he dicho recién, y el que son CD4 positivos se diferencian de dos subpoblaciones, T-helper1 y T-helper2,
que se van a diferenciar estas dos por el patrón de citoquinas que sintetizan. Y los CD8 vamos a tener linfocitos T citotóxicos y los reguladores. Bueno, esta tabla está en el PISAR, son todas las poblaciones de linfocitos, B, linfocitos T, y qué proporción hay de linfocitos T, CD4 positivo, CD8 positivo y la relación CD4-CD8. Esta relación CD4 o CD8 se la puede utilizar para estudiar cómo está el estado del sistema inmune, porque es una relación, es un número, CD4, CD8. Las células NK y los linfocitos B no expresan ni CD4 ni CD8. Pasamos, bueno, esta es también que está donde es la misma tabla, si ustedes la ven, la estudian, acá están los animales, y esta tabla está puesta así, solamente para ratón bovinos, y se observa que de los humanos, ratón, mamíferos no rumiantes, la proporción de TCR alfa-beta está en el 90-95%, ¿sí? En los terneros y corderos está invertido, están en un 60%. Yo les he puesto estas tablas para que vean que esto se hace en los bovinos, se hace mucho en investigación, y bueno, a ver si se saca algo más. Bueno, con esto terminamos, dejo de compartir este momento. Y ahora, ¿dónde está? Activo la tabla. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Disculpen la interrupción. ¿Me escuchan? Bueno, espero que hayan entendido. Esto es una base, una guía, para que ustedes ya cuando lean el libro, tanto el PISAR, ustedes se guían del PISAR, lo que no entiendan del PISAR, van al ABAS a consultar. No es que quiero que estudien del ABAS, el ABAS es para consultar lo que no entiendan del PISAR. Si ustedes, lo del PISAR es suficiente para ustedes. Bueno, ¿algo más que les tenga que decir? Bueno, entonces, si no hay más que decir, nos encontramos el martes, perdón. Profe, disculpe. Sí. Hago una consulta más. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Quién sos vos? Nicolás Zárate. Ah, Zárate. Listo. Ah, sí. Bien, acá me quichote la tecnología. Bien, ahora te veo. Sí. Sí, no, quería saber si existía la posibilidad de que ustedes nos dejen alguna referencia sobre los capítulos que vamos viendo hasta ahora, más o menos como para tener una guía. No hay capítulos acá. Yo por eso les había dicho que les pongo, cada una de las diapositivas tienen el número de figura de donde yo lo he sacado. Pues si ustedes se fijan en la figura, dice primero figura 10.2, quiere decir que es el capítulo 10, figura 2. Van a esos capítulos y ahí pueden volver a leer la descripción de la diapositiva. Bien. Porque no hay un capítulo, acá es difícil decir el capítulo 1, capítulo 2. Está todo mezclado, lamentablemente es así. No, ustedes tienen que comenzar a leer desde la primera hoja. Por supuesto que ahora es un poco difícil, ¿sí? Les parece muy difícil, muy engorroso. Lean las clases, vean las diapositivas y van al libro y comiencen a leer el PISAR. Con lo que yo les he dado van a poder entender mucho de lo que está escrito.
El chat, a ver. ¿Qué veríamos la clase que viene? En la clase que viene vamos a ver lo que es antígenos y antígenos de histocompatibilidad. Sí, yo voy a subir las diapositivas. Sí, un poquito de tiempo, no las voy a subir así completas, sino porque es muy difícil para subirlas. Yo no entiendo de esto. Lo que saco de las fotos de los libros, les voy a subir esas fotografías. ¿Qué era? Pleiotropía. Bueno, listo, revisen la clase, chicos, está todo claro, está todo claro. De última la podría mandar a una persona por mail. Yo la voy a tratar de colgar en el campus, le cuelgo en el campus y si no ya veo cómo hago. Les voy a hacer llegar de alguna forma y les voy a avisar. Yo tengo los correos de ustedes y les... Sí, tengo la mayoría de los correos. De alguna forma necesito un tiempito para organizarlos y ya se los doy. De todos modos, ustedes pueden ir copiando lo que les voy dando a nivel que voy pasando las diapositivas. Bueno, ¿algo más? Entonces nos vemos el martes, chicos, a las 5. Después les mando el vínculo como hacemos siempre. Uy, ¿qué es hoy? Hoy es martes, entonces nos vemos el viernes. Disculpen, el viernes. Nos vemos el viernes. ¿Sí? Vamos a ver antígenos y antígenos de histocompatibilidad. Chao, chicos, hasta el viernes. Chao. Chao, chao, chao. Saludos. Chao, chao. Chao, chao. ¿Corto?